Bueno, he cogido estas diapositivas del curso de FADA porque pues el tema es exactamente el mismo. Sí, vamos a ver el tema de notación de complejidad y crecimiento de funciones. Como les digo, están las diapositivas de FADA, pero ¿saben qué es FADA, no? Fundamentos de análisis y diseño de algoritmos, pero pues igual me sirve. Vamos a ver lo que son las complejidades. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente ahora en adelante porque en el curso de discretas 2, esto está a la orden del día. En el curso de FADA, pues, ni hablar. Bueno, muchachos, miren, por ejemplo, hasta el momento, ¿cierto? Yo les puedo decir un poco de qué se trata este tema de la complejidad. Cuando ustedes hacen código, ¿qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven aquí? ¿Qué hicieron? Es un código, son dos whiles. Son dos while anidados. Eso no tiene mayor cosa. Entonces yo les pregunto una cosa. Este while está funcionando aquí como un for, como un for, ¿sí? Entonces, muchachos, observen aquí. Observen estas dos cosas y observen aquí. ¿Cuántas veces se hace ese for? Si va desde i igual a 1 y la condición de parada es i igual menor que n y cada vez se incrementa en 1. ¿Qué pasa allí? Pues va incrementando, o sea, como les dije, este while funciona como un for, sino que el chiste que quiero que vean es que esto se hace un número determinado de veces. ¿Dependiendo de qué? Del valor de n, ¿sí? El valor de n es la entrada. Entonces, este de aquí se va a hacer n más 1 veces. ¿Por qué se hace n más 1 veces en un while? Él hace n veces, pero él tiene una verificación adicional. ¿Cuándo qué? O sea, el while se puede hacer n veces, pero él necesita una verificación ¿para qué? A ver si se acuerdan del while. El while se hace ¿hasta cuándo? Hasta que se deje de cumplir la condición. Entonces, cuando se deja de cumplir la condición, es el que cuenta acá. ¿Sí lo ven? Se hace n veces, pero necesita verificar una vez más ¿para qué? La condición de salida. Lo que acá adentro se hace n veces. Ahora, ¿qué pasa con este while acá adentro? Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y realmente, uy, muchachos, aquí hay un error. Porque es este n por n más 1. Ah, no, está bien, está bien. Entonces, bien, muchachos. Esto lo verán en FADA. Este no es el objetivo de la clase, ¿sí? Sino que, muchachos, la complejidad de este algoritmo está dado por esta ecuación. 3n cuadrado más 2n más n más 1 al cuadrado más 1, que es sumar todas las veces que se hizo ese código en términos de n. Pero ese no es el chiste, ¿sí? Esto, como les digo, esta complejidad la aprenderán a calcular en FADA. Sino que quiero que vean que este algoritmo va a hacer tantos cálculos como esta fórmula. 3n cuadrado más 2n más n más 1 al cuadrado más 1. Usted cambia el n por un 10, por ejemplo, y da el número de veces que hace ese algoritmo. ¿Estamos claros? Pero ese, digamos, no es el objetivo, sino que yo como me voy a dar cuenta si este algoritmo, digamos, es mejor que otro. Para esto vamos a utilizar algo que se llaman las cotas. Las cotas, ¿cierto? Vamos a terminar en O, en omega y en teta. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Cuando yo digo que es O de n cuadrado, me estoy refiriendo a que la complejidad está en el orden de n cuadrado, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora qué significa. ¿Para qué nos sirve esto? Para comparar algoritmos entre sí. Por ejemplo, si hay un algoritmo que lo soluciona en cierto tiempo, en otro en cierto tiempo. ¿Para qué? Para escoger el mejor algoritmo para solucionar el problema, ¿sí? Como les digo, hasta este punto es FADA. Ahora bien, volvamos a discretas. Entonces vamos a ver allí qué pueden decir de G con respecto a F. ¿Qué podemos decir de G con respecto a F? ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué pasa con G y qué pasa con F? Pues yo puedo decir que G de X es mayor o igual que F de X. ¿Cómo nos dimos cuenta? Por el crecimiento de F y G, pues por la gráfica, obviamente, ¿no? La gráfica nos está diciendo que G vale más que X. Y no puede decir que esto se cumple para todo X. Para todo X, G de X es mayor o igual que F de X. Ahí no hay nada extraño, ¿no? Eso es de cálculo. ¿Qué podemos de...? Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí puedo decir que G de X es una cota superior de F de X. ¿Cómo así una cota superior? Siempre está por encima, es como un techo, ¿sí? Usted tiene una función que es techo de otra. ¿Qué quiere decir? Buenas. Que F de X nunca va a estar por encima de
de g de x. Entonces, g de x nos da una idea de cómo se comporta f de x a lo largo de todos los x. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí está, por ejemplo, x cuadrado y x. ¿Qué podemos decir de x cuadrado versus x? Pues yo podría decir, no, pues que x cuadrado es mayor o igual que x, pero esto se cumplirá para todo x. ¿Ustedes qué me pueden decir? Estamos hablando para x mayores que iguales que 0, ¿no? ¿Por qué no? ¿Dónde no se cumple? En x mayores iguales que 0 y x menores iguales, perdón, menor que 1. ¿Qué pasa con los x menores que 1 y mayores que 0? X cuadrado está por debajo de x. Comparen 0.25 versus 0.25 al cuadrado. ¿Quién será menor? ¿0.25 o 0.25 al cuadrado? ¿Quién es menor? 0.25 al cuadrado es menor, porque 0.25 es lo mismo que dividir entre 4. Entonces, si multiplico 0.25 por 0.25 me da 1/8. ¿Y 1/8 cuánto es? Es aproximadamente 0,12. No, eso da menos. 0.01225. Entonces, muchachos, lo que quiero que vean acá. Ah, no. Un cuarto por un cuarto es un 16avo. 0.0125. 0.25 al cuadrado. 625. Entonces, lo que quiero que vean es que versus 0.0625. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor, muchachos? Pues este de acá, ¿no? Exactamente. Entonces, miren este otro caso. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esta cota siempre se cumple si x es, si esto se cumple siempre x sea ¿qué? Mayor o igual que 1. ¿Eso estamos claros? Porque para los menores no sirve. Porque resulta que si ampliamos la gráfica... Tiene que ser mayor necesariamente, porque en igual se cumple los dos son iguales. Ah, no, pero que x cuadrado sea mayor o igual. Desde 1 igual a 1. Sí, por eso. Pero como es mayor o igual, entonces aplica mayor o igual. O sea, x cuadrado es mayor o igual de x siempre y cuando x sea mayor o igual que 1, ¿cierto? O sea, de 1 en adelante yo puedo asegurarles que x cuadrado es mayor que x. Por lo tanto, x cuadrado es cota superior ¿de quién? De x. ¿Estamos? Bien. Entonces, en este punto, miren por ejemplo, x versus x elevado a la 1 medio, que es raíz de x. ¿Sí? ¿Quién será? ¿Será que siempre se cumple que x sea mayor? ¿Siempre se va a cumplir esto? ¿O desde cierto punto? Desde cierto punto. Igual exactamente es este punto de aquí, que es x igual a 1. ¿Sí? X igual a 1. Entonces, si ustedes observan, si se... Bueno, este también. Pero el que me interesa está este de acá. Vamos a avanzar. No, sigamos avanzando, ya igual. Sino que me toca dibujarlo a mí. Pensé que estaba, pero no está. Entonces, muchachos, cuando ustedes hacen la ampliación, ¿cierto? Voy a pintar x con rojo. Y raíz de x con raíz de x con, yo qué sé, magenta. Entonces, raíz de x es algo así. ¿Dónde se debe interceptar aquí a partir de 1? Entonces, yo puedo decir que para todo x mayor o igual que 1, x es cota superior de raíz de x. ¿Por qué cota superior? Porque x siempre va a estar igual o por encima de ¿quién? De raíz de x. ¿Bien? Eso es, bueno, el nombre exacto son cotas asintóticas. ¿Qué podemos decir de x y seno de x? También a partir de cierto valor que no conocemos. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Qué pasa con esto? X y x logaritmo de x. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo? El tope de seno es 1.
Desde el 1 en adelante. Oh, no, pero este valor es un poco más allá realmente. La verdad tocaría hacer la regla de 3 y encontrar el valor que da. Entonces, miren este otro caso. ¿Qué podemos decir de x y logaritmo de x? ¿Qué podemos decir, muchachos? X es cota superior de logaritmo de x. Miren este. X cuadrado es cota superior de logaritmo de x. Es cota superior de raíz de x y es cota superior de x. X es cota superior de las otras dos. X raíz de x es cota superior de logaritmo de x. O sea, ¿por qué podemos asegurar? Porque a partir de un x cualquiera, que no sé cuál es, siempre se va a cumplir que una función está por encima de la otra. Eso siempre se va a cumplir, ¿sí? Miren este otro caso. ¿Qué podemos decir de este? Que igual, lo mismo. A partir de cierto punto, x cuadrado es mayor que seno de x más x. Miren este. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Para que una función sea lo que he estado diciendo, para que una función sea cota superior de otra, debe serlo para todos los valores de x mayores o iguales que un k dado. ¿Cómo así un k? Un valor arbitrario. Este x de acá, aquí está el k. ¿Qué pasa de ese k en adelante, muchachos? De ese k en adelante. Exactamente, se cumple que x cuadrado es cota superior. Y bueno, que es f de x, que seno de x más x. Aunque el que pesa es x realmente. Entonces, muchachos, a partir de este k en adelante se va a cumplir que x cuadrado es cota superior de x. Entonces, bien, muchachos, aquí está lo mismo. ¿Qué pasa si yo multiplico la función por 2? O por 3, o por 4. No, realmente vamos a ver que está en el mismo nivel asintótico. Entonces, si yo la multiplico por 3, ¿cierto? Va a dar por acá. Si yo la multiplico por 4, algo así. Y sucesivamente, ¿sí? Pero quiero que comparemos eso contra... comparemos eso contra, por ejemplo, x cuadrado, ¿cierto? Comparemos eso contra x cuadrado. No me quiero adelantar todavía por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que x cuadrado va a ser cota superior de cualquier número multiplicado por x. ¿Ustedes qué me pueden decir? Habrá un número lo suficientemente grande para garantizar que hasta el infinito, ¿cierto? Que desde un punto hasta el infinito c por x sea mayor o igual que x cuadrado. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Será que eso se puede pasar? Que c por x, o sea, una constante cualquiera, pongan el número que ustedes quieran, un número muy grande, 10.000. 10.000 por x será siempre mayor o igual que x cuadrado. ¿Ustedes qué pueden opinar? No, en algún momento el x cuadrado va a superar al 10.000 por x. ¿Qué significa esto? Que x cuadrado es cota superior de x sin importar por qué valor usted la multiplique. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque a la larga, cuando se calculan complejidades, por ejemplo, la complejidad de un algoritmo le puede salir 2x más 3, por ejemplo. Y yo sencillamente puedo decir que esto es O de x. Ahorita vamos a ver qué significa esa notación O. Entonces eso es muy importante porque realmente no importa el término que acompaña al polinomio. Realmente no va a importar. Vamos a cortarlo a O de x, O de x cuadrado, O de x al cubo, etcétera, etcétera. Y en ese punto vamos a poder describir un algoritmo de forma más sencilla. ¿Ah? Ajá. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Cuando ustedes vayan a revisar la documentación de por ejemplo, C++, han consultado la documentación c++.com.net, creo que es. Cuando ustedes vean los contenedores, hay una librería que se llama Algorithm, que sirve para ordenar, bueno, tiene muchos usos, sirve para ordenar principalmente. Entonces, ¿qué pasa con esa librería? Muchas veces le va a aparecer a ustedes ahí, no, esta operación tiene complejidad O de n cuadrado. O este tiene complejidad O de logaritmo de n. O este tiene complejidad O n log de n. Bueno, ¿y qué me están queriendo decir ahí? Lo que me están queriendo decir allí es que ese algoritmo no va a comportarse más grande que eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo les digo que esta es la notación del techo asintótico?
en este caso x cuadrado. ¿Qué pasa que una función sea o de x cuadrado? Que esa función nunca va a estar por encima de quién. O sea, cuando yo digo que es o de x cuadrado, yo le estoy poniendo un techo. ¿Qué quiere decir? Que esa función nunca va a estar por arriba de x al cuadrado. Ya hay un valor de x arbitrario hacia en adelante. Entonces, muchachos, para verificar esto, vamos a utilizar la notación o. Porque f de x es o de g de x. ¿Qué quiere decir eso? Que f de x sea o de g de x. Exactamente. Que eso sí, a partir de un x mayor que un k dado, un valor dado. Lo que nos quiere decir es que desde ese k hasta el infinito va a cumplirse siempre que g de x es mayor o igual que quién. Que g de x. Y vamos a agregarle el c. Esto básicamente quiere decir que f de x es mayor o igual que un c por quién. Por g de x para todo x mayor o igual que un k. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué es importante saber eso? Porque yo ya puedo describir allí funciones de una forma mucho más sencilla. Yo les puedo decir, no, es que ese algoritmo es o de x cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a superar de x cuadrado, donde x es el tamaño de la entrada. ¿Listo? Recuerden que los algoritmos reciben entradas. Por ejemplo, un arreglo. ¿Cuál creen que sería la entrada que describe un arreglo? ¿Qué es lo más importante en un arreglo? Lo que han visto ustedes en IP. La cantidad de elementos, ese sería el n. Entonces, por ejemplo, si entra un array, que es el ejemplo más usual, es el número de elementos que tiene el arreglo. ¿Por qué esto cobra importancia cuando ustedes vean FADA? Porque ustedes hasta el próximo semestre, no, ¿verdad? Ustedes están en segundo, 2 semestres más, pero como vienen 2 semestres pegados, estamos hablando, ustedes verían FADA en el 2021. A final de este año. A finales de este, usted van a tener mucho que aprender. Motivos para No. No, muchachos, relajados. Igual el parcial de nosotros la otra semana, ¿no? Otro motivo. No, igual ustedes ya vieron cómo era, ¿sí? ¿Ah? No, pues va, pues no sé eso. Complejo que No lo haga tan. No, es que la primera parte de este curso siempre es así sencillita. Ya la segunda parte, como tengo técnicas de demostración, ahí sí ya me puedo yo sacar las uñas, ¿sí? Bien, muchachos. Bien. Pregunta, ¿f de x es o de g de x? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes dicen que no, pero yo digo que sí. Resulta que yo la puedo subir. La puedo multiplicar por una constante. Lo que pasa, muchachos, nosotros, ¿por qué la multiplicamos por un c? Dado el comportamiento de f y g, aunque no se note acá, en algún momento en el infinito va a pasar eso. Que usted va a llegar a g de x, ¿cierto? Y va a pasar, la va a cortar. Por eso la multiplicamos por ese c. Sí, exactamente, porque es que estamos hablando desde un punto hasta el infinito, ¿sí? Entonces, ay no, bien. Entonces, bien, lo que uno hace multiplicándola por una constante es traer ese punto más cerca, ¿sí? Pues para poder analizarlo fácilmente. Igual de todos modos, muchachos, ustedes van a aprender a ver esto a ojo, ¿sí? Por ejemplo, x cuadrado, si usted ve por ejemplo esta ecuación, x cuadrado más 3x, ¿qué creen que es esta función como cota? O de x al cuadrado. Por ejemplo, x al cubo más 3x al cuadrado más 6. ¿Quién cree que es? O de x a la 3. Siempre uno mira el polinomio de más alto orden, ¿sí? Este x al cubo es el que determina realmente la complejidad. Es el más pesado. Porque como uno está pensando que la entrada crece hacia el infinito, ¿cuál va a pesar más a medida que el x aumenta? El x al cubo. Realmente los aportes de estos dos van a ser despreciables después de cierto punto, ¿sí?
O sea, ese x al cuadrado y lo que aporta el 6 realmente van a ser muy poquito. ¿Sí? Pueden despreciarse. Porque estamos hablando de un análisis de aquí hasta el infinito. Ahora, muchachos, ¿por qué nunca se consideran entradas negativas? Quizás alguno me preguntó eso. Porque primero, estamos en matemáticas discretas. ¿Qué significa eso? Solo enteros positivos. Y segundo, no existen entradas negativas. Por ejemplo, una raíz de tamaño menos 2. ¿Ustedes conocen eso? Si ustedes logran hacer una raíz de tamaño menos 2, los exoneros ya hasta les tramito el título, ¿sí? ¿Sí? No, realmente eso no tiene sentido, pero eso se analiza de acá para... Muchachos, este tema por favor acuérdense de él porque lo van a necesitar en matemáticas discretas 2, porque en la recurrencia yo les digo, bueno muchachos, esa ecuación tiene la forma de O logaritmo de n, y usted me quedaron mirando así, ya muchachos, ¿qué pasó? No, es que no hemos visto el tema, y yo, bueno, entonces estoy dándolo acá. Bien muchachos, entonces ahora sí, la definición formal. Dadas dos funciones f y g, se dice que f de x es O de g de x si existen dos constantes c y k tales que hay que aclarar aquí que c es mayor o igual que 1, que f de x es menor o igual que un c por g de x para todos los x mayores o iguales a k. ¿Qué quiere decir? Que es desde ck hacia el infinito. Bien muchachos, bueno, aquí está lo mismo, ¿cierto? Entonces esta es la formalidad. O de g de x, ¿cierto? Es f de x tal y que existen constantes positivas c y k tales que f de x es menor o igual que c por g de x para todos los x mayores o iguales que k. Bueno, esto debe ser entre 0 y eso, déjame. Bueno, miremos este caso. ¿Quién será la mayor cota ahí? X. X está por arriba de raíz de x. Y a su vez raíz de x está por encima de logaritmo de x. Entonces, bien muchachos, mostremos que 7x al cuadrado es mayor o igual, perdón, es O de x al cubo. ¿Qué nos dice la regla? 7x al cuadrado es mayor o igual que c por quién? Por x al cubo. Para x mayores o iguales que un k. Entonces un truco aquí, como ustedes tienen dos variables que encontrar, tengo que encontrar a k y a c. Entonces yo lo que puedo hacer es darle un valor arbitrario a c. ¿Qué valor arbitrario le quieren dar a ustedes? Que sea fácil. Que no moleste tanto con el 7. Por ejemplo, podría ser 14 por el x al cubo. Y debe cumplirse que x mayor o igual que un k. Recuerden que el k debe ser mayor o igual que 1. Es la única condición. Bien muchachos, ahora bien, hacemos la operación. ¿Y qué me va a dar acá, muchachos? ¿Qué me va a dar acá? 14 sobre 7 que x. Esperen. Es que tengo esto al revés, ¿no? Y no me da. Menor o igual, ahora sí, f de... Ajá. Entonces, ¿qué me parece? Que x es mayor o igual que 14 sobre 7. ¿Cuánto sería esto? X mayor o igual que 1/2. ¿Cuánto valdría acá? 1/2. Entonces encontré las dos cosas. Muchachos, ¿qué pasaba si la tenía al revés? ¿Cómo? Sí, es 2. Ay, sí. Sí, señores. Big F. ¿Sí? Menos mal no soy profesor de matemáticas. Supuestamente. Uy, eso no se ve ni un carajo. Voy a poner una lámina más gruesa. Entonces, bien, muchachos. Miren acá, yo encontré el K. ¿Y yo encontré quién? Y ese K igual al medio. Es 2 también. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo encontré dos valores. El X y el K, y encontré el C. El C lo puedo dar arbitrariamente. Venga, les muestro el otro caso donde va a fallar. Por ejemplo, van a decir que x al cubo es O de x al cuadrado. ¿Qué ustedes qué pueden decir? No, x al cuadrado no está por encima de
X al cubo. Y voy a demostrarlo. Entonces, bien, muchachos, para que esta relación se cumpla, debe ser que 10x al cubo es menor o igual que, menor o igual que ¿quién? Que un c por x al cuadrado. Seleccionemos un c grande. Por eso, no, profe, yo con un c grande arreglo eso. Entonces, un c grande. 10 a la 6. Entonces, 10 por x al cubo es menor o igual que 10 a la 6 por x al cuadrado. De aquí simplificando, va a dar que x es menor o igual que 10 a la 6 sobre 10. Y x menor o igual que 10 a la 5. Pero este menor o igual que ¿qué me dice el teorema a mí? Que deben ser x mayor o iguales que un k. ¿Y aquí qué está diciendo? Que es menor. Entonces no es cota. Lo que está diciendo es que esto se cumple para x menor o iguales que 10 a la 5. O sea, esto se cumple de x de 10 a la 5 hacia dónde? Hacia 0. ¿Sí me siguen allí? Muchachos, ¿me siguen o no me siguen? Entonces, ¿qué pasa allí? Como son x menores o iguales que 10 a la 5, no me está cumpliendo la regla que deben ser x mayor o iguales que un valor dado. Esto quiere decir que esto no es cierto. ¿Sí era una demostración? Encontré que eso se cumplía ¿para cuándo? Para x menores o iguales que ¿quién? Que 10 a la 5. ¿Sí? Entonces, bien, aquí está hecho, como dije, acá seleccionan un C arbitrario y pues encuentran el K. Ah, esta la acabé de hacer, ¿no? Aquí igual demuestran que no. ¿Pillan? X menor que 7 por un C. El C usted le da el valor que usted quiera. ¿Qué pasa? No se cumple porque debe ser X ¿qué? ¿Mayores que un K? Bueno. Esta es sencilla, ¿cierto? Miren este. Ahí les queda a ustedes como ejercicios. X cuadrado más 2x más 1 es menor o igual que ¿quién? Que c por x al cuadrado. De todos modos uno mira el mayor polinomio y uno sabe que sí es así. Entonces, muchachos, ¿qué lo le vamos a hacer? Pongámosle uno bajito. 1. Compliquémonos la vida. Entonces, muchachos, en este caso, dado que es un poco más complicado, lo mejor que podemos hacer es tantear. ¿Sí? Entonces, sí, lo mejor que podemos hacer es como una especie de tanteo. Realmente, estrictamente hablando, tocaría hacer un límite. ¿Sí? Pero, estamos en discretas, no les quiero complicar la vida. Entonces, démosle valores a X. ¿Sí? Ya dado pues que seleccionamos un C bajito. Entonces, más o menos, ¿desde cuándo? Yo podría decir que 10. ¿Ustedes qué me dicen? Ah, ¿verdad? El C no puede ser 1. No, porque ahí sí no daría. Tiene que ser mayor que este. 10 por X al cuadrado. Entonces, bien, muchachos, démosle valores démosles X igual a 10. Entonces, esto es 10 al cuadrado más 20 más 1. Y esto sería menor o igual que 10 al cubo. ¿Sí? Y de hecho, si lo aumento, la diferencia va. ¿Veis que 10 al cubo? Ah, sí, 10 al cubo, porque por 10. Entonces, muchachos, esto ya aquí, yo puedo decir que esto se cumple para valores de K igual a 10. Y usted ve que eso se cumple hacia el infinito. ¿Sí? Esa es la forma de demostrarlo. La forma ya más estricta es utilizando un límite, pero no me voy a meter con eso por ahora. Eso se lo dejaré al profesor Mauricio cuando les dé este mismo tema en el año 2021. O sea, eso está encima. O sea, ¿ustedes cuándo avanzan 3 semestres en un año? Solo en el 2020. Bueno, muchachos, las vacaciones de diciembre, si nada pasa, se podrán disfrutar en su absoluta normalidad. ¿O no? Si no hay otro paro salvaje. ¿Y si hay ambiente para paro salvaje, no, muchachos? Sí. No habrían, porque teníamos en enero. Y ahí ya empataríamos en febrero. Esas son las cuentas que yo tengo. Porque vea, el semestre iría después de Semana Santa. Sí, porque el semestre que viene sería abril-agosto.
Luego el otro sería septiembre, enero. Y el otro sería febrero, junio. Ahí ya tendrían... Muchachos, pero ustedes tuvieron vacaciones en diciembre. Sí. Hola, muchachos, es que el problema es... ¿Cómo? Aquí perfectamente puede durar una semana. La demora es por Cali, porque Cali sí requiere más tiempo, pero aquí pueden ustedes terminar un semestre, hacen semana de matrículas y ya. Iniciar de una, aquí se puede. En Cali no se puede porque hay razones administrativas, vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No habría? No hay. ¿No hay? ¿Dónde? Pues veranear muchachos en Cali. Muchachos, ¿dónde van a meter un curso de verano ahí? El curso de verano debe haber sido en diciembre. No, muchachos, no hay nada que hacer. O sea, que uno tiene que pagar sí o sí para ir parejo hasta el otro año. No, pero igual, sí, los cursos de cálculo son los que se suelen abrir. Cursos de verano, pues ellas se abrieron a cálculo 1 ya. No, pues. Cálculo, no, pero cálculo es un curso bacano, porque le mejora a uno mucho el análisis matemático, sobre todo cuando ya está viendo aplicaciones de la integral, ya uno es cuando empieza a entender eso a fondo. Me imagino que ustedes deben andar por ese tema, aplicaciones de la integral. Pero usted también. En Cali. No me quedaría si dijera que no. ¿Cómo? Usted también explica cálculo 2, ¿no? No, yo cálculo no me he metido con eso. Debería, profe. No, de hecho en los videos de Julio Profe le explica bien las aplicaciones de la integral. No, se quedan cortos. ¿Sí? Hay otro profesor, es que yo he visto otro youtuber que ya explica más. Hay un profesor de la Nacional jubilado que explica todos esos temas. A alguien que me acuerde, porfa, yo les paso es que lo vi en el periódico y él explica cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo vectorial, que cálculo vectorial es el 3. Y él lo explica, me parece que explica bien. Es un profesor que es youtuber que es jubilado de la Universidad Nacional. Deberían de seguirlo. Explica muy bien. O sea, las canas que tiene se ven como bien ganadas. Escríbame en el nombre porque, aunque yo me acuerdo porque mañana no tengo nada que hacer, pero yo me acuerdo. ¿Ah? No, ahorita lo busco y les doy el dato. Bueno, muchachos. Ahora bien, tenemos dos notaciones más, que es omega. Bueno, ahorita la miramos. Muchachos, ¿qué creen que sea O de 1? ¿Qué creen que es esto? O de 1. Una función constante, exactamente. Cuando g de x es O de 1, significa que g de x es menor o igual que ¿quién? Que c, una constante cualquiera, para todos los x mayor o iguales que un k. O sea, puede pasar que una función sea menor o igual que una constante, aunque los casos son muy raros, por ejemplo 1 sobre x. ¿Sí? 1 sobre x es una asíntota, ¿cómo se llama eso? Bueno, las que pegan hacia cero hacia el infinito. Que hay una asíntota hacia arriba, otra, no sé cuál, el profesor de cálculo, ¿cómo le llamó a eso? Uy, no estaba preocupante eso. Sigamos. ¿Qué pasa ahí? El cálculo es otro cuento raro. Sí, pero ahorita me cuentan el chiste. Aunque yo no puedo, muchachos, yo no puedo hacer. O sea, yo me voy a quejar de lo que pasó ahora porque estoy en mi derecho, pero el resto no puedo hacer nada. ¿Tienen que ustedes mismos? Sí. No, tranquilos. Bueno, muchachos, cota superior asintótica, ¿cierto? Entonces, cuando un algoritmo es O de g de x, se establece una cota superior. ¿Qué quiere decir? Que un algoritmo es un código, no va a comportarse peor que esa cota. Yo, por ejemplo, les digo que un algoritmo es O de n cuadrado. ¿Qué les puedo decir? Ese algoritmo nunca va a hacer más pasos que c por n al cuadrado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y eso a mí me ayuda a escribir los algoritmos. ¿Sí? Eso a mí me ayuda a escribir los algoritmos. Entonces, bien, esto, muchachos, y aquí viene lo más interesante. Yo tengo dos algoritmos. Uno que es t de n, O de n cuadrado, y el otro que es O de n log de n. ¿Cuál creen que es el mejor? Entre más rápido, mejor. Ambos resolucionan el mismo problema.
Y uno es O de n cuadrado y el otro es O n log de n. ¿Cuál creen que es mejor? No, n log de n. El n log de n crece mucho más lento que n cuadrado. O sea, realmente la comparativa, n cuadrado, y por acá usted tiene n log de n. Entonces, si a mí me ofrecen dos algoritmos, uno n cuadrado y otro n log de n, yo voy a seleccionar el que sea n log de n, ¿sí? Ahora, miren esta pregunta. ¿Se puede asegurar que siempre es mejor el algoritmo 2 que el 1? Entonces, ¿qué me pueden decir? Yo solo estoy hablando de una cota superior, ¿sí? Estoy diciendo que el algoritmo nunca va a pasar esa cota superior. O sea, yo establezco una especie de techo, ¿sí? Una especie de techito. Bueno, eso es un techo conceptual. Entonces, un techo abstracto. Es una vaca esférica. Entonces, muchachos, esto es O de g de x. Entonces, muchachos, yo sé que el algoritmo está por acá. Y por acá puede ir el algoritmo 1 y luego el algoritmo 2. ¿Estamos? Están por debajo de él. Estoy estableciendo un techo. Entonces, yo les hago una pregunta. Yo puedo asegurar que el algoritmo 1 siempre el algoritmo 2 siempre se comporta mejor que el 1. Siempre. Yo no puedo garantizar eso por una razón. Porque yo estoy dando un techo, pero no estoy hablando de lo que hay hacia abajo. ¿Sí me siguen? Puede ser que en algunas entradas el algoritmo 1 sea mejor que el 2, pero en términos generales el 2 es mejor que el 1. Eso sencillamente O nos establece un techo, no es más. Entonces, muchachos, para hacer esto vamos a hablar de la cota inferior. Primero hablamos de la cota superior, ¿cierto? Dígame. Que lo hace en menos tiempo. Cuando hablamos de complejidad, o sea, es el número de pasos que requiere hacer un algoritmo para resolver un problema, un código cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que es mejor el que se demora menos. Igual no se preocupen que en FADA ya van eso a full profundidad, ¿sí? En el fondo del mar azul. Pero bueno. Ay, muchachos, igual ustedes ya sobrevivieron a FDP y a cálculo 1. Falta lo peor. No, porque de hecho las materias más difíciles de la carrera, como ustedes reciben, es FDP y cálculo. ¿Por qué creen que son las más difíciles? Hasta en mi experiencia. Porque usted no sabe un carajo antes de verlas. No tiene idea. No, y cálculo porque es que en algunos colegios, en el mío, yo estaba viendo fraccionario en 11. Ese colegio ya no existe. Imagínate cómo era bueno. Ahí llegan los expulsados de las públicas, hasta ahí le digo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Pero no eran gente bien. Vendían cosas baratas. Pues uno aprendía a manejarlos. Pero bueno, la cuestión aquí es, muchachos, que yo ahorita les acabé de hablar de cota superior. ¿Qué quiere decir la cota superior? Es lo peor que yo puedo esperar de un algoritmo. O sea, de una función. Aquí estamos hablando de funciones matemáticas. Pero ¿qué pasa con la cota inferior? También es buena idea establecer como una especie de piso. Es decir, que la función no va a estar por debajo de cierta función dada. Y es exactamente lo mismo. Pero lo que hacemos es cambiar la dirección del signo. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Miren este caso. Suponga que un algoritmo se encontró, cualquiera, que es omega de n. ¿Qué quiere decir? Que ese algoritmo nunca va a demorarse menos que una función lineal. ¿Sí me siguen allí? O sea, el algoritmo siempre va a estar arriba de n. Por ejemplo, ¿quién está arriba de n? N cuadrado, n al cubo, n factorial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa allí, muchachos? Ese algoritmo nunca va a estar por debajo de n. Entonces, ¿para qué me sirve establecer un piso y un techo? Para una notación que viene ahora, que ustedes van a ver acá. La notación teta, esa es la que me interesa. Cuando yo digo que es teta, es que está tanto acotado como por arriba como por debajo. Por ejemplo, si yo les digo que
un algoritmo es teta de n cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a ser peor que n cuadrado ni mejor que n cuadrado. Cuando yo digo peor, me refiero a una complejidad más elevada. Y cuando digo mejor, es que es una complejidad menor. Por ejemplo, O de n es mejor que O de n cuadrado. Un algoritmo lineal es mucho mejor que uno cuadrático. Lineal O de n, cuadrático O de n cuadrado. Eso le sirve a uno mucho cuando uno está eligiendo algoritmos, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta eso ya más adelante en FAD. Entonces, ¿qué pasa? Un algoritmo es teta de n si y solo si f de n es igual a OG de n y f de n es igual a omega de G de n. ¿Qué quiere decir? Que f de n está acotado tanto por abajo como por arriba, ¿sí? Y eso es una cota mucho más precisa, porque el algoritmo ni va a ser peor que eso, ni va a ser mejor que lo otro, conceptualmente, ¿sí? Entonces, miremos un ejemplo. Bueno, estas dos notaciones auxiliares, O chiquita, lo que cambia es que no es menor o igual, sino menor. Es una cota, se llama cota estricta, pero solamente no hay mucho que ver. Por ejemplo, muchachos, miren este. 2n cuadrado es O de n cuadrado. ¿Sí lo pillan acá? Pero 2n no es igual a O de n cuadrado. Vamos a ver por qué. Entonces, 2n cuadrado es menor, estricto, esto está, que c por n cuadrado. ¿Qué valor le coloco a c? 5 y ya está, ¿sí? Entonces, puede decirse que es estrictamente acotado. Pero, miren acá, 2n, esto está raro. Esperen. Esperen, Carlos, estoy pensando. Me bugué. Reinicie. No, muchachos. Aquí hay un error de orden. Sí, porque es que cuando es el mismo orden, muchachos, cuando es del mismo orden, es que ahí hasta la notación no me agrada. Se lo voy a explicar de forma conceptual. Igual, esto no lo voy a preguntar, yo solo voy a preguntar O grande, teta y omega. Son las tres que me interesan a mí. En el parcial yo les puedo preguntar, en el segundo, ¿no? Puedo preguntarles, n cuadrado es O de n. Ustedes tienen que responder. N cuadrado es O de n. ¿Por qué false? Porque es que n cuadrado no va a ser menor o igual que c por n. Eso nunca va a pasar. N está por debajo de ¿quién? De n cuadrado. Si yo digo que n cuadrado es omega de n, ¿ustedes qué me tienen que decir? Que sí, porque n cuadrado nunca va a estar por debajo de ¿quién? De n, del piso, exactamente. Bueno, lo que quiere decir la cota ajustada, tengo que corregir esta diapositiva para la próxima vez. Realmente que sea una cota asintóticamente ajustada, muchachos, ¿qué pasa? 2n cuadrado, ¿cierto? Es menor o igual que c por n cuadrado. ¿Cómo la hago ajustada? Ajustada es que quede igual. ¿Qué valor le coloco a c para que quede igual? 2. Eso se llama una cota ajustada, es decir, que son exactamente iguales. Pero ¿qué pasa con 2n y n cuadrado? Que por acá va a estar n cuadrado y por acá usted va a tener c por n. Y no importa el c porque usted multiplique n, en algún momento n cuadrado va a superar a c por n. Eso quiere decir que n cuadrado siempre está por encima. Eso es lo que habla esta notación o chica, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esta O chica evita las que son estrictamente ajustadas, es decir, que son iguales. 2n siempre va a estar por debajo de ¿quién? De n al cuadrado. ¿Sí pillan acá? 2n siempre va a estar por debajo de ¿quién? De n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con este 2n cuadrado y on cuadrado? Como están en el mismo orden polinómico, van a estar iguales. Esta es la notación o chica, eso es cultura general.
Lo mismo pasa con la notación W chica. Y aquí viene lo que me interesa. Entonces, muchachos, yo ya el otro semestre, espero se acuerden de esto, igual en el examen les voy a preguntar, ¿cierto? Entonces, O(D)(1) se conoce como complejidad constante. No importa el tamaño de la entrada, siempre se va a demorar lo mismo. Por ejemplo, muchachos, algo de complejidad constante. Obtener el primer elemento de un arreglo. ¿Importa el tamaño del arreglo? Yo, por ejemplo, quiero A de 0. Esto es un algoritmo constante. A de 0. Tanto depende del tamaño del arreglo. A puede tener 10, puede tener 100, puede tener 100.000, pero siempre se va a demorar lo mismo. Ustedes ya vieron punteros, me imagino. Estamos en eso. Recuerden que esto es la dirección de A más el índice. En este caso sería 0. Ampersand A más el subíndice. Así pueden ustedes también. No lo sean indexados así. La dirección de A más 0. ¿Sí? Igual en un array realmente es una dirección. Realmente A como array apunta a una dirección de memoria. Bien, muchachos. O log de n, de complejidad logarítmica. O de n log de n, O de n a la b, O de b elevado a la n. Entonces, tenemos hasta este punto, muchachos. Perdón, hasta este punto. Voy a dividir esto en dos grupos. Log de n o de n, n log de n o n elevado a la b. Es conocidos como complejidades polinómicas. ¿Sí? Son complejidades que uno puede solucionar en un tiempo razonable. Son las que uno quiere ver. Y por acá abajo, complejidades no polinómicas. ¿Qué tenemos? Exponencial, factorial y la más fea de todas. O de n elevado. ¿Ustedes saben qué sería O de n factorial? ¿Por qué n a la n está por encima de n factorial? ¿Cuánto es 10 a la 10 versus 10 factorial? ¿Quién gana? Gana 10 a la 10 porque es multiplicar 10 10 veces. En cambio el otro es 10 por 9 por 8 por 7. N, no, es n por... no, porque es que n log de n sería n por el logaritmo. Sí. Ah, logaritmo de n elevado a la n. Por la propiedad de las... No, pero no te preocupes. Este está demostrado que es menor que... Inclusive este es menor que n al cuadrado. Este es menor que n al cuadrado. O sea, n al cuadrado está por arriba de n log de n. No te preocupes. De hecho, la mayoría de algoritmos trabajan n log de n. Los de ordenamiento buenos trabajan n log de n. No, n log de n versus... Sí, porque esto sería logaritmo de n elevado a la n. Buena observación. De hecho, te felicito porque ni siquiera en FAA me hicieron una observación. ¿Sí? No, sino que está demostrado que n por log de n es mucho menor que O de n cuadrado. No, pero es logaritmo. Y el logaritmo es una operación que baja muchísimo. Ya por ahí. Por ejemplo, logaritmo de 10 a la 10. ¿Cuánto daría? Sería 10 por logaritmo de 10. Supongamos que sea logaritmo en base a 10. Sería 10. Entonces, por ejemplo, logaritmo de 10 a la 10 se ve feo, ¿no? Pero recuerden que el logaritmo baja exponentes. Entonces, el logaritmo es una operación que transforma de exponencial a polinomial, realmente. Es por esa razón. Bien, y estas son complejidades no polinomiales, las propiedades no las quiere nadie. Y esas complejidades, las complejidades de aquí para arriba, muchachos, ustedes las estudian en FAA. Polinomial, es de los de n, lineal, logarítmica y constante. Eso es de quinto semestre. Y en noveno semestre, si sigo yo por acá, vamos a estudiar estos bebés. Los no polinomiales. El próximo semestre me van a dar ese curso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, muchachos, aquí ya vienen algunas definiciones, ¿cierto? Entonces, si el algoritmo tiene complejidad polinómica, se llama un problema tratable. Es decir, que se puede terminar en un tiempo razonable. Y si no es polinómico, es decir, si es exponencial, factorial n a la n, se llama intratable. ¿Sí? De hecho, muchachos, en la computación cuántica cogieron un problema de estos intratable y lo solucionaron en tiempo polinomial. Un problema de encontrar números primos. No sé si vieron la noticia, que Google lo logró, ¿no?
No, pues yo les cuento la noticia. Yo les comparto la noticia por el campus. Ahorita les explico por qué estoy así sin perder tiempo. Lo que pasa es que yo, si no van a dar las 3 semanas, ¿qué creen que me toca hacer? Apretarlos, como si no hubiera un mañana. Ay, muchachos, este curso es full importante. Pues yo creo que las dan. A menos de que quieran otro estudiante en paro otra vez. Sí. Muchachos, pero ¿qué pasó? Ustedes en diciembre decían que sí al paro y ahorita ya no. Porque era lo que ya se acabó. ¿Y ustedes qué harían si en caso tal no hubiera habido semestre, hubieran tocado 4 meses libres que hubieran puesto a hacer? ¿Nada? ¿Trabajar? Producir. Muchachos, ¿y qué pasa si... Bueno, muchachos. Bueno, yo creo que aquí ya es suficiente. Entonces, muchachos, en resumen, lo que quiero que ustedes hayan aprendido de esta mini clase es lo siguiente. Lo primero, ¿cierto? Lo primero que quiero que hayan aprendido acá es la notación O de O de Gx. ¿Qué es O de Gx? Hay una función, ¿cierto? F de x que cumple lo siguiente, que es menor o igual que un c por x con c mayor o igual que 1 y x mayor o igual que un k. ¿Listo? 2. La notación. Tengo que meter látex. No, pero es omega. Listo. El power. Y lo voy a poner rojito. Bueno, tampoco puedo pedir tanto. Notación de. ¿Qué significa? Hay una función, ¿ve? G de x. ¿Qué significa eso? Hay una función mayor. Podemos colocarlo al revés. Bueno, está bien. F de x es mayor o igual que ¿quién? Que c por x. C mayor o igual que 1 y x mayor o igual que un k. Tercero, la notación, ¿cuál es? Teta, ¿no está así? ¿Qué pasó, muchachos? Ah, ya. ¿Teta no funciona? No, la haré yo mismo. La notación. Esperen. Listo. La notación teta. ¿De quién? De Gx. Significa que f de x es que, perdón. Sí, f de x es. No, es, pues ya las tengo. O de Gx y ¿quién? Omega de Gx, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Yes. Eso es todo lo que necesitamos saber hoy. Y pues aprendimos la tabla de complejidades, que es complejidad constante, complejidad lineal, complejidad cuadrática, complejidad n log de n, complejidad polinómica. Bien, esos son los grupos buenos. Luego vienen los grupos malos. Exponencial, que es un número elevado a la n. Factorial y el nefasto n elevado a la n. ¿Estamos ahí? Bueno, muchachones. Y ya terminé el tema de complejidad. No se preocupen, en el taller que viene ustedes lo practicarán con mucho ahínco. Sí.